Actitudes sobresalientes de la mamá actual, como tú, Sony. A todos nos encanta, Carlita, tienes toda la razón. Y bueno, efectivamente, la verdad es que ser mamá es una bendición maravillosa, pero bien te lo dicen, no tienen instructivo los chamacos. Y no hablo solamente de cambiarle el pañal y esas cosas, sino de verdad cómo ser una buena mamá y más cómo ser una buena mamá actual, porque a veces digo, lo que nos enseñaron nuestras mamás que lo hicieron con muchísimo cariño, pues la vida ha cambiado, ya no somos las mamás de antes, entonces, ¿cómo le hacemos? Luego queremos ser perfectas en todo. ¿Cómo estás, Mario? Me da muchísimo gusto. Sony, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Pues al contrario, cuéntanos, ¿cómo? ¿Qué actitudes debemos tener las mamás de hoy? Es cierto, mira, es verdad que los niños no tienen instructivo, pero las mamás sí pueden seguir algún instructivo que pueda ayudar, algunas ideas que pueden ayudarnos en esto de tratar de ser una mamá más contemporánea, con actitudes diferentes, con actitudes quizá distintas a las más, llamémosle tradicionalistas, de la figura materna, aquella mujer sufrida, abnegada y entregada 100% a sus hijos. Quizá la primera recomendación pudiera ser rechaza o rehúsa ser juzgada. ¿Cuántas veces no te critican o te juzgan por la forma en que educas a tus hijos? Si eres mamá soltera, simplemente por el hecho de serlo, porque si trabajas y los dejas, ya los dejó, si no trabajas, deberías estar trabajando. Es como yo digo a veces, si escupes, qué baboso, y si no escupes, qué reseco, ¿no? No das el gusto a nadie a veces cuando estás haciendo esto. Y es mucho conflicto, sobre todo para mamás primerizas o mamás muy jóvenes, pensar si lo están haciendo bien. Bueno, es más, el juicio puede venir incluso de uno misma, es decir, de las cosas que yo creo que debería de estar haciendo, y cuando empiezas con los deberías o los tendría que, entonces pregúntate, ¿según quién? ¿Quién dice que deberías estar haciendo esto? ¿Quién dice que trabajar es mejor que quedarte en tu casa? ¿Y quién dice que quedarte en tu casa es mejor que salir a trabajar y combinar la maternidad con una profesión o con una actividad que te sea placentera? Entonces, la mamá moderna, la mamá contemporánea, rehúsa este juicio. Hay que acordarnos que el juicio habla más de quien emite el juicio que de aquello que es juzgado. Y las personas es muy fácil decir desde afuera, todo mundo sabe lo que uno tendría que hacer. Sí, eso sí, nadie sabe lo que tiene que hacer por sí mismo, pero todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer, entonces tú deberías hacer esto, tú tendrías que hacer lo otro. Ese sería como un primer elemento, rehúsa ser juzgada. Pero es que te voy a decir algo también, inmediatamente viene la culpa, o sea, porque por lo que estabas comentando ahorita, ¿no? ¿Quién te dice qué y cómo debes hacer las cosas? Pues sí, traes la educación de tu mamá, lo que te inculcaron y todo, que se supone que cuando tienes un bebé, pues te tienes que dedicar totalmente a él y dejar de lado pues todas tus actividades, todo lo que eres, y si no lo empiezas a hacer así, la vez que sí sientes un poquito la culpa, aunque tienes las ganas, efectivamente, de seguirte desarrollando y todo, ¿no? ¿Cómo evitas la culpa? Bueno, pero esa culpa viene justamente de los juicios internos que tú tienes sobre lo que tendrías que estar haciendo o no tendrías que estar haciendo. Entonces pregúntate, ¿quién dice? ¿Qué pasaría si lo hiciera? ¿Por qué no atreverme? Empiezo a probar, puedo probar a hacer esto. No hay propiamente una mamá perfecta, por así decirlo. Que queremos ser. Eso nos lleva al segundo punto. Al ser una mamá más humana. Y cuando me refiero a humana no quiere decir una mamá buena o una mamá generosa, como los términos del humanismo. Claro. No, una mamá humana es una mamá que sabe que no puede ser perfecta. Una mamá que sabe que se va a equivocar como cualquiera, y no solamente como cualquier mamá, como cualquier ser humano, pero que también es capaz de corregir los errores reconociéndolos, que es capaz de rectificar el camino. Pero no es una mamá que no se equivoca, no es una mamá que tiene niños perfectos, no es una mamá que hace el papel perfecto porque no lo hay. También tendríamos que preguntarnos, ¿perfecto según quién? ¿Cuál es el parámetro de perfección? ¿Cómo sabemos que estos niños que vemos por ahí o los que vemos por allá son los hijos de una mamá perfecta? A veces lo que vemos son hijos muy ansiosos, porque la mamá pues se vuelve muy rígida porque teme equivocarse y se vuelve muy rígida. O vemos niños demasiado traviesos o tal vez hasta quizás sin muchos modales, porque la mamá es tan flexible porque no quiere volverse regañona. Entonces caemos en errores de educación justo por el temor a equivocarnos. O nos volvemos muy permisivos o nos volvemos demasiado rígidos. Entonces tienes que también, una mamá contemporánea rehusaría ser juzgada. Más bien, y además de rehusar ser juzgada, tendría que volverse una mamá más humana. ¿Sabiendo qué? Bueno, sabiendo que finalmente va a equivocarse y que no hay una manera de ser perfecta. ¿Cómo le puedes hacer para ser congruente, o sea, con esto, por ejemplo? Es un ejemplo muy sencillo que te voy a poner.
mi hija llora o estaba llorando todas las noches, ¿no? Y de repente dije, por mi bien, por mi salud mental, yo ya la tengo que dejar dormir la noche completa para que yo también tenga pila cuando me despierto, ¿no? Pero ves que empieza a llorar desesperadamente y te sientes culpable, ¿no? Entonces dices, ok, lo hago por mí, pero también la estoy tratando de disciplinar a ella, y así pueden ser muchas cosas, como que arrancas para de veras hacerlo por ti, porque no puedes dejar de lado tú como persona, tus actividades, tus intereses y todo, pero en el camino ves que ya le está afectando de alguna manera a tu hijo. ¿Qué haces ahí? Bueno, entonces... Si ya ves una reacción real. Claro, o sea. no, entonces intervienes. El rehusarse juzgada y ser una mamá más humana no implica desoír consejos, no implica no escuchar y aprender de la experiencia del pasado. ¿Sí? Entonces, bueno, si ves que el niño sufre o la niña sufre, bueno, pues haces algo, intervienes. Si ves que está pasando algo y intervienes cuando crees que no deberías haberlo hecho porque te ganó la emoción, bueno, también se vale. Eso implica ser una mamá humana. Híjole, no lo hice como se supondría. Bueno, me ganó el amor, bueno, pues sí lo hice, pero entonces corrijo y digo, ok, las siguientes veces voy a matizarlo, las siguientes veces voy a tratar de suavizar esto o ya no intervenir. Entonces, a veces date chance. A veces, claro que te va a ganar el amor, si eres humana, justamente lo que estamos diciendo. Ni hablar, así pasa. Sí pasa. Ahora, el tercer elemento sería hacer tiempo para lo que es realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Bueno, lo importante es la convivencia. ¿Cuántas veces no entramos en esto de salen de la escuela, córranle porque nos vamos a natación, y tú te vas al ballet, y tú te vas al piano, y entonces comen en el carro, entonces ya no conversan, entonces todo es regaño, todo es órdenes, instrucciones, llegan a la casa, lávense los dientes, hagan la tarea, denle besos a su papá y váyanse a dormir. Entonces ya no hay convivencia. Lo realmente importante es darte tiempo para convivir, para comer, para conversar, y también para ti como mujer, para hacer cosas, y también para tu pareja. Dedícale un tiempo a tu pareja para conversar con ella y dile a los niños, es momento de conversar tu papá y yo, tenemos que hacernos un tiempo para nosotros. Qué importante es eso, ¿no? Porque puede haber hasta divorcios. Claro, de mujeres totalmente. Que se vuelcan totalmente sobre los hijos y la pareja y te metes en este queda tren en segundo término y si alcanza. En este tren de hacer y hacer. Ajá. Y el cuarto componente sería, sé la mejor versión de ti misma. ¿Cuántas veces, por los hijos, por decisión propia, vas dejando proyectos personales, desde trabajo hasta estudios, hasta cosas que querías hacer por dedicarte a los hijos? Y dices, si es tu decisión, perfecto, se vale. Pero si está por ahí metido en tu mente algo que querías hacer, algún sueño, algún proyecto, ser la mejor versión de ti misma implica no desperdiciarlo para siempre, ni dejarlo abandonado. Retomarlo en cuanto te sea posible. Porque también recuerda que quien sustenta a la madre es la mujer. Si tú estás plena y satisfecha, vas a dar mucho más a tus hijos que si te sacrificas a un punto donde dices, yo hubiera querido hacer esto, hubiera querido hacer lo otro, y tuve que renunciar por mis hijos. Y lo dices, ¿no? Y malo cuando lo dices a los hijos. Yo por ustedes dejé de estudiar. No, bueno, imagínate la culpa para ellos. Yo por ustedes dejé de trabajar. Claro. Entonces, es una culpa muy fuerte, pero siempre hay oportunidad, si tú lo quieres como mamá, de poder retomar el camino que tenías planeado para ti, lo tenías pensado, para poder ser, como he dicho, la mejor versión de ti misma. Mamás felices, niños felices, ¿no? Exactamente. Es lo que escuchamos muchísimo. Exactamente, y no mamás sacrificadas, niños ansiosos, o mamás muy rígidas, niños también ansiosos y temerosos, que crecen con el temor a equivocarse, que crecen con el temor pues a disgustar a mamá en un momento dado. Ay, Mario, muchísimas gracias. ¿Qué haríamos sin ti, de verdad? Híjole, pues, no sé, pero creo que pues estas son ideas, ¿no? Bueno. Hay muchas más actitudes, pero son ideas que pueden tomar. Claro que sí, te agradezco muchísimo, Mario, Encantado de verdad. de la vida. ¿Y qué les parece esto, verdad? Que está maravilloso tenerlo en casa. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero vámonos con Rafa, que ya nos está esperando por allá. Vamos para allá, ¿qué haríamos?